Buenas despertados, una semana más. Agradeceros a todos los que seguís viendo estos vídeos, este contenido. Y esta semana me gustaría hablar de algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Muchos de vosotros ya conoceréis sobre el tema pero yo no tenía constancia cuando aún no me había despertado, cuando aún no tenías esas preguntas que te cuestionan la existencia. Sí que tenía conocimiento pues de prácticas como el espiritismo y otro tipo de prácticas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la desencarnación, ¿no? Con las almas, o como en aquel entonces conocía vulgarmente como espíritus. Y es el tema de las ECMs o las EAMs, que vienen a ser lo mismo. Simplemente, para quien no lo sepa, las ECM son las experiencias cercanas a la muerte y las EAM son las experiencias antes de la muerte. La diferencia entre una y las otras es que las ECM, como bien dice las siglas, son experiencias donde algunas personas han podido estar muy cerca de la muerte o incluso clínicamente muertos, y las EAM son experiencias de personas que han fallecido, han desencarnado. Entonces, en las EAM encontramos personas que al final acaban trascendiendo a la luz, y en las ECM encontramos personas que regresan a la vida, ¿no? Para mí las ECM, las EAM, da igual las siglas, son pruebas bastante veraces, pruebas que se han ratificado, que se han comprobado la veracidad. No me atrevo a decir que se ponerle el adjetivo de pruebas empíricas, pero sí que son pruebas que realmente ha habido un contraste de esa parte real a la que podría ser, como en los principios y en la actualidad muchos doctores, gente de ciencia, contemplan como estas experiencias como reacciones de delirio en momentos donde el cuerpo humano está sometido a procesos de alto grado de dolor a través de una enfermedad o de un hecho drástico, como puede ser pues, un accidente o cualquier acto o suceso de esa índole, ¿no? La parte científica, la parte lógica, por decirlo de alguna manera, siempre busca esa parte fehaciente de realidad, de lógica, de razonamiento, de resultado de un proceso cognitivo, de buscar explicaciones a todo, ¿no? Y primero de todo hemos de ser conscientes que en la vida muchas cosas no tienen explicación lógica. Entonces ellos contemplan como estos episodios productos de un delirio mental, sobre todo cuando hay muertes diagnosticadas clínicamente, que es cuando no hay respiración, cuando no hay latido, y cuando el cerebro deja de recibir oxígeno. Creen que lo que es la parte cerebral aún tiene algún tipo de respuestas, ¿no? Y una de ese tipo de respuestas podían ser delirios. Esa es la explicación lógica que gran parte de la ciencia, de la medicina, otorga a estos sucesos. Después tenemos la parte que para mí es más real, para mi creencia, para mi entendimiento, y que también, gracias a Dios, a día de hoy empezamos a tener casos registrados, sobre todo de personas que se dedican justamente a la sanidad, a la medicina, a la neurociencia, neurología, donde esas personas que son de ciencia, que son de razonamiento, pues la vida les ha puesto en ese proceso y
son gente que se reconvierte su opinión, reconvierte su creencia y no dan crédito, al principio no dan crédito al suceso, al proceso por el cual han pasado, ¿no? Para mí hay pensar que de experiencias cercanas a la muerte se registran cientos de miles cada año en todo el mundo. Sí es cierto que hay un cierto tabú. Yo conozco gente en sanidad y cuando hablas de este tema todos conocen de alguna experiencia cercana a la muerte de algún paciente. Hay cierto recelo por las personas que la viven, ¿no? Por los pacientes que la viven, hay cierto recelo de contar estas experiencias por el miedo, ¿no? Por ese tabú que hay, por el miedo de ser etiquetados, de padecer algún tipo de trastorno psicológico, ¿no? Y aquellos que se atreven a comentarlo, a mí me comentan gente que trabaja en sanidad, pues que es algo frecuente y que son muchos o muchas las historias que conocen, pues de personas que han vivido este tipo de experiencias y que han sido contrastadas, ¿no? Gracias a Dios, poquito a poquito, muy poquito a poquito, se está empezando a dar la posibilidad de creer de que estas experiencias sean reales por parte de la ciencia y de la medicina, ¿no? Están empezando a dejar un pequeño margen de credibilidad a estos sucesos. Como os comentaba, hay cientos de miles de experiencias cercanas a la muerte. Algunos de vosotros podréis haber conocido a alguna persona que la haya experimentado, o incluso alguno de vosotros la hayáis podido experimentar en vuestro cuerpo mismo, y muchas están documentadas. A mí la experiencia que más me marcó cuando yo empecé a buscar información sobre este tema fue la de un neurocirujano americano, el doctor Ivan Alexander, que este señor, a la edad de unos 55 años creo que tenía, un neurocirujano muy reputado en Estados Unidos, fiel a su creencia de que estas experiencias no existían, sino que eran el resultado de delirios, como decíamos antes. Este neurocirujano empieza a ponerse mal, empieza a tener grandes dolores de cabeza, y acudiendo al hospital donde él trabajaba, le diagnostican que tiene una meningitis adulta producida por un virus que es el E. coli, una transmutación del E. coli. Y este virus lo que hace en los seres adultos es destruir el cerebro. Es un virus que se va comiendo la masa cerebral y la tasa de mortalidad es del 95%. O sea, estamos hablando de que casi el 100% de las personas que han padecido esta meningitis, todos han fallecido. Y el 5% restante de personas que han salido de esta enfermedad, de este virus, quedan con secuelas a nivel cerebral y a nivel físico que les imposibilitan tener una vida normal. O sea, quedan con secuelas altamente profundas y no pueden desenvolverse en una vida normal, como la concibimos cualquiera de nosotros. A este doctor lo inducen al coma durante 7 días en el hospital donde él trabaja. Sus compañeros de trabajo, conocidos compañeros de muchos años, lo inducen al coma. A la familia se le avisa para que sepan la situación del estado, la gravedad del estado. Ya avisan de que no hay posibilidades de que esa persona salga con vida de ese proceso. Y este hombre a los 7 días despierta voluntariamente, con el asombro, delante del asombro de sus compañeros, y despierta sin ningún síntoma de los que le habían diagnosticado, con ninguna secuela y con ningún síntoma
en el cuerpo que pueda hacer ver que esa persona ha padecido esa meningitis. Tras el asombro de los compañeros de profesión, que no tienen ninguna excusa lógica, razonada, cognitiva, como para poder explicar lo que ha pasado, porque despierta voluntariamente y sin ningún tipo de secuela después de 7 días en coma. Este neurocirujano no se atreve, intenta explicar la experiencia que él ha vivido durante esos días, pero no le hacen caso, realmente no quieren atender a sus explicaciones, ¿no? Entonces él se reserva el explicarlo por miedo de que su reputación pues pueda verse afectada por esta situación o este proceso que ha vivido. Sin embargo, él revela a sus familiares, revela la experiencia, y es una experiencia que es preciosa porque este neurocirujano, este neurólogo, explica cómo desde el momento que lo inducen al coma, él se ve acompañado por una chica joven. Él describe la chica, la describe perfectamente, y entonces empieza a relatar pues una serie de viajes que hace a sitios maravillosos, explicando con máximo detalle los sitios que él ha estado visitando, las sensaciones emocionales que él ha sentido, ese incremento de conciencia que él recibe durante ese viaje, y lo plasma en un libro que os recomiendo la lectura, que se llama La prueba del cielo, del doctor Iben Alexander, escrito por él, y es maravilloso. O sea, el viaje que él narra es un viaje increíble, es un viaje precioso, pero la finalidad de este viaje es que el resultado es que después de 7 días acompañado por una mujer, por un ser divino que él reconoce como una chica joven, la guinda final del libro, me sabe mal hacerle spoiler, no sé si alguno tendrá el interés de leerlo, pero bueno, la guinda final resulta ser que esa chica que él ve durante todo su viaje resulta ser una hermana suya que nunca conoció y que falleció a la edad en la que él la percibe en su viaje, porque él es adoptado, y en contacto con los padres biológicos le envían en una carta una foto de la hermana que jamás se le nombró. O sea, el doctor Iben Alexander tenía una hermana biológica de sus padres biológicos, concebida muchos años después, porque el motivo de la adopción es por la extrema juventud de los padres y de la incapacidad de poderse hacer cargo, y jamás se le cuenta que él tiene una hermana, porque él no tiene contacto con los padres biológicos, que quede claro esto. Él no sabe nunca de esta hermana que él tiene, ¿no? Entonces, como una persona puede ver un ser que al final acaba siendo un ser encarnado que ha tenido el rol de hermana, sin tener conciencia, ni la más mínima conciencia de que has tenido una hermana o un hermano, ¿no? Para mí es una prueba realmente increíble, donde no hay ningún tipo de explicación lógica ni razonamiento. O sea, no se puede justificar de otra manera, aceptando como totalmente real y veraz la experiencia que él vive, ¿no? Os recomiendo el libro. Realmente es un libro fácil de leer, muy interesante. Os vuelvo a decir, el nombre es La prueba del cielo, del doctor Iben Alexander, y lo podéis descargar si queréis de forma gratuita. Está en varios portales y es muy interesante. Ese es el primer caso que a mí me llamó mucho la atención, más que todo por el peso del protagonista del libro y del protagonista en la vida real, ¿no? Estamos hablando de un neurólogo que ha estudiado la neurociencia, que su estudio es el estudio del cerebro,
que ha sido totalmente contrario a esta creencia, sino que ha sido partidario de darle una explicación lógica, y al final pues bebe de su propia medicina, por decirlo de una manera, y no le queda más remedio que aceptar todo aquello que a lo mejor durante años pues él se ha dedicado a intentar buscar una excusa para no aceptar, ¿no? Entonces fue una experiencia que a mí me resultó impactante y a la misma vez muy creíble. Después tengo dos casos más que os los cuento brevemente. Uno de ellos es de un doctor licenciado en medicina, en cirugía, un doctor español, el doctor Juan José López Martínez. Este doctor tiene también una fama reputada en España y en varios países, está colegiado en varias universidades, es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, es un médico con una trayectoria y un currículum bastante grande. Y este hombre, pues a raíz de un encuentro con una pareja, también podéis ver vídeos en esa plataforma donde él personalmente explica, ya que ha dado muchas conferencias, incluso ha llegado a estar dando conferencias con el doctor Ibn Alexander juntos en un congreso. Este hombre, pues a raíz de un contacto con una familia, con una pareja de amigos, un contacto que él años después se da cuenta que no fue un contacto casual, sino que fue una causalidad. Empieza a tener intriga por un comentario de esta pareja de amigos, justamente del hombre, de un empresario reconocido también en su ciudad. Le hace la entrega de un libro, y en esta entrega del libro el hombre le dice que cuando él ha salido a pasear por la mañana ha sentido la necesidad de que ese libro tenía que entregárselo a alguien, pero que no sabía quién era. Las causalidades hacen que estos dos matrimonios se encuentren, y cuando este matrimonio encuentra al matrimonio del doctor y su mujer, se da cuenta que ese libro se lo tiene que entregar a él. Y a raíz de esa entrega y de una pregunta que él le hace en dos ocasiones, afirmándole que la muerte no es el final, este doctor empieza a leer este libro, y este libro trata sobre la terapia de regresión, ¿no? O la terapia del alma, como le suelen decir más coloquialmente. A raíz de la lectura de ese libro, este hombre empieza a interesarse por todo lo que es la terapia de las regresiones. La terapia de las regresiones es una terapia más a nivel psicológico, donde se busca el encontrar, el posicionar el cerebro en un estado donde puede verse reconocido en recuerdos pasados, tanto recuerdos pasados de esta vida que estamos encarnados, incluso se puede llegar a tener recuerdos de vidas anteriores, ¿no? Recuerdos, fragmentos de vidas anteriores, ¿no? A raíz de esos libros él empieza a informarse, empieza a formarse, y durante 26 o 27 años ha sido uno de los pioneros aquí en España en realizar esta tarea. Hasta ahí te explica la cantidad de veces que él, gracias a esta terapia de regresión, cientos de pacientes suyos y miles de pacientes suyos han podido revivir experiencias de vidas anteriores, dando datos concretos, datos muy específicos que no tendrían por qué poderse dar, a no ser que estuviera todo muy estudiado, sino son datos aleatorios pero muy concretos a la vez de vidas pasadas. Él habla sobre todo del caso de un paciente que es mujer, donde habla que le dice que él en la vida anterior, siendo hombre, había sido piloto del ejército de Gran Bretaña, piloto de guerra. Él enumera su nombre, enumera el número que tenía el avión que pilotaba, nombra el hangar y el aeródromo donde estaba ubicado. Y en el transcurso de 20 minutos en la que el doctor visita a otro paciente, a la vuelta, esa mujer le ha dado tiempo de buscar en internet los datos para verificarlos,
y se los muestra al doctor y coinciden todos a la primera. Ahí podemos dudar de que a lo mejor esa persona podría tenerlo más que estudiado o no. Yo intento no juzgar, intento abrir mi mente y permitir pensar que puede ser cierto, o también nos podríamos encontrar delante de un caso de una persona que lo tiene estudiado, pero el solo hecho de pensar o de saber que no hay ningún tipo de recompensa en ese acto, si hubiera sido hecho a propósito, no hay ningún tipo de recompensa, no hay ningún tipo de interés personal por esa paciente, me hace creer más en la dirección de que es cierto. Más que todo porque son también miles los casos de personas que han hecho una regresión y han podido dar datos concretos de épocas muy atrás. No estamos hablando de épocas de 100 años atrás, sino estamos hablando de épocas de miles de años hacia atrás. También es cierto que muchos de los pacientes en terapia de regresión, y eso es una de las pruebas que él busca en todo momento, es el momento del nacimiento de esa persona, ¿no? Dando datos hace que la persona regrese al momento donde está dentro del feto, dentro del estómago de su madre. Y lo intenta hacer siempre con pacientes donde la madre aún está en vida y puede corroborar todo aquello que el paciente describe, de experiencias que haya sentido, de emociones o de momentos que sean imposibles de recordar por una mente recién nacida, ¿no? Por un cerebro que no está desarrollado aún y no tiene esa conciencia ni ese razonamiento, ¿no? Entonces, me parece muy interesante las charlas que él tiene, donde explica su proceso, y os animo a que lo busquéis. El nombre de él es el doctor Juan José López Martínez, y es muy interesante. Él, a raíz de todo eso, ha dedicado toda su vida al estudio de esta terapia y al estudio de lo que él le empieza a llamar mucho la atención, que es el proceso de la muerte. Él quiere saber realmente si todas esas historias que se cuentan de personas que han estado y han vuelto a la vida, se centra en encontrar un razonamiento y encontrar un porqué y encontrar una veracidad en esos casos, ¿no? Hasta que por sus estudios, su formación y sus evidencias lo consigue, pero es cuando él propio, en su propio cuerpo, el 7 de julio de 2017, tiene una ECM en su propio hospital donde él trabaja en Getafe, tiene una propia ECM donde, acompañados de compañeros suyos, él tiene un ictus cerebral, un problema cerebrocardiovascular, y él explica la percepción lúcida, porque él en todo momento reconoce estar lúcido. Él explica todo ese proceso hasta el punto de que tiene encuentros con seres de luz, donde explica la comunicación que tiene con ellos, incluso hasta el momento que le dicen que él tiene que decidir si quedarse allá donde está, desencarnado, o volver. Él decide volver, pero con una condición, ya que él está padeciendo un ictus, y él decide volver con la condición de que su cuerpo, si vuelve, tiene que quedar totalmente sano en ese justo momento. En ese justo momento vuelve a recobrar la conciencia, vuelve a introducirse, porque hay un desdoblamiento físico energético, como en todas las experiencias cercanas a la muerte. Él recupera la parte física, la parte 3D material, y debido a que, gracias a que ha tenido a 3 compañeros médicos asistiéndole desde el minuto cero que él tiene este ictus, cuando 2 compañeras neurólogas del hospital le hacen pruebas, le dicen que es imposible que él haya tenido un ictus, que lo deben de creer debido a que 3 compañeros médicos le dicen una serie de datos del proceso que él ha vivido, que certifican que lo que él ha tenido es un ictus, pero que las propias 2 compañeras neurólogas
le llegan a afirmar de que si ellas no llegan a saber de esos 3 compañeros que han estado con él en todo el proceso y él fuera un hombre que se estuviera visitando en consulta, lo estarían enviando a casa porque no verían indicios de que hubiera habido pasado nada. Con lo cual, este segundo caso, como el primero, uno sale de la enfermedad de ese virus de meningitis provocado por el E. coli, sale sano, con una muy baja posibilidad de salir, y este segundo sale de un ictus sin ningún tipo de secuela, ¿no? Entonces, claro, siendo los dos médicos, uno neurocirujano, el otro siendo un médico con más de 26 años dedicado a la terapia de la regresión. Entonces, son dos pesos fuertes como para creer que puedan ser cuestionados por lo menos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, y los dos, a raíz de esas experiencias cercanas a la muerte, dedican su vida a la actualidad a todo lo que es la investigación y la ayuda en este tipo de procesos y de información, ¿no? Y después tenemos, para salir un poco de lo que es la parte médica, porque a nivel ciudadano normal, por llamarlo de alguna manera, son miles los que viven una experiencia así, pero me fijo un poco más en los que tienen un poco de reputación, los que tienen un poco de peso en la sociedad, porque creo que son los que más pueden ayudar a dar luz a este tipo de sucesos. Hay una escritora también española que se llama, lo tengo apuntado aquí, Tessa Romero. Es escritora y periodista. Esta mujer, en un momento de su vida, donde su vida ella la considera plena y de éxito, tiene familia, tiene empresas, su carrera laboral va viento en popa, tiene un nivel alto, bueno, está viviendo pues con plenitud un momento precioso de su vida. Le diagnostican una enfermedad que no tiene cura. Entonces, de la noche a la mañana le dicen que no saben cuánto puede durar, pero que esa enfermedad, al ser una enfermedad muy rara, han habido pocos casos y no hay fondos para estudiar esa enfermedad, no hay cura posible para esa enfermedad, o sea, con lo que la pidan directamente a la muerte segura. Esta mujer acepta esta noticia con su periodo de duelo, acepta, y en un momento concreto, esta mujer, haciendo vida normal, sufre un ataque de corazón. Tiene la gran suerte de que lo sufre casi delante de una pequeña clínica donde la pueden atender. Esta mujer empieza a tener una experiencia cercana a la muerte, donde hay un desdoblamiento, donde ella es partícipe primera y primera observadora de todas las técnicas de reanimación que le están haciendo, de todas las conversaciones que están teniendo los médicos y las ATS, de todos los datos concretos. Ella comenta que ve como que a un doctor se le cae el reloj al suelo, o sea, situaciones muy concretas de ese momento donde ella está totalmente en parada cardiorrespiratoria, o sea, está clínicamente muerta. Ella está 24 minutos clínicamente muerta. De allí la llevan a un hospital mayor, porque esto era una pequeña clínica, con la mala finalidad de que no consiguen reanimarla. Y a los 24 minutos esta persona vuelve en sí, regresa. Ella explica un poco de su experiencia cercana a la muerte, de aquello que ve, de aquello que le dicen, que también os lo recomiendo ver. Hay varios vídeos y varias entrevistas a esta escritora, que es muy interesante. Pero fijaros que esta mujer, de tener una enfermedad donde no hay cura, no donde hay una posibilidad, sino donde no hay ni una posibilidad, no hay cura, tratamiento para esta enfermedad, despierta, y para el asombro de los médicos despierta sin ningún rasgo de esa enfermedad. Esa enfermedad no existe dentro de su cuerpo. Con lo cual es el asombro de los médicos, es el asombro de ella, porque tú no te esperas
que después de un golpe tan duro en la vida, que puede ser que te digan que no hay cura para tu enfermedad, sufres un ataque y después de este ataque vives una experiencia donde ella reconoce que no quiere volver, que ella está tan bien, que cuando está viendo que le están haciendo las técnicas de reanimación, ella está pidiendo desde su desdoblamiento, ¿no? Desde observador de primera línea, está pidiendo que la dejen tranquila, que está feliz y que no quiere volver, porque a nivel emocional ya tiene un desgaste muy elevado y no quiere volver a la vida terrenal. Pues esta mujer regresa y regresa sin ningún tipo de síntoma y secuela de la vida. Para mí son tres de los casos, porque hay cientos, pero tres de los casos que por proximidad, al ser dos de ellos españoles, eh, me han creado fueron los primeros que me empezaron a crear mis dudas y empezar a hacerme creer pues que todo este tipo de experiencias realmente para mí son reales. No digo que esto le vaya a pasar a todo el mundo, yo creo que hay una motivación o hay un propósito de continuar la vida por algo en especial. No creo que todos vayamos a tener la suerte de tener una segunda oportunidad, como lo podríamos llamar, pero creo que esas personas que sí la han tenido son personas que creo que después de esa experiencia su cometido de vida, su propósito de vida cambia hacia otro tipo hacia otra dirección, donde yo creo que a lo mejor es más el demostrar, ¿no? El que hayan pruebas vivas de que estos procesos suceden de verdad, donde tengan un propósito de enseñanza a las nuevas mentes, a las nuevas conciencias. En caso de los médicos, creo que es un poco la introducción de todo este tipo de creencia y de fenómenos, normalizarlo, ¿no? Quitar un poco ese tabú, porque ellos, el doctor en concreto, Juan José López, es el primero que reconoce que sus compañeros no quisieron creerle y no quisieron hablar, y que sabe que son muchísimos los médicos que no quieren creer en este tipo de cosas por la formación que ellos tienen académica y esa mentalidad más de ciencia pura y dura, ¿no? El ver y creer. Entonces, creo que sus propósitos giran a una dirección de enseñanza y de empezar a abrir horizontes y empezar a abrir mentes y empezar a despertar a personas para que este tipo de sucesos se normalicen y empiece a haber un cambio de conciencia mundial. Ya hablamos en el otro día, en el otro vídeo, de que el tabú de la muerte, el apego a la vida, son dos de los condicionantes que más eh, condicionan a muchas personas el poder disfrutar de este proceso tan hermoso que es la vida. Y creo que poco a poco se van empezando a abrir caminos para que todos tengamos la posibilidad de ver este tipo de sucesos, de procesos, este tipo de información, para que nuestra percepción poco a poco vaya cambiando, ¿no? Y a nivel social creo que sería algo inmensamente feliz y de felicidad, de agradecimiento que toda esa conciencia social, mundial, fuera cambiando, y creo que eso haría un subir un escalón más hacia ese final que todos deseamos, ¿no? Que es encontrar esa paz y esa armonía interior y ese acercamiento a lo que cada uno procese, su creencia que procese. Entonces, creo que estamos yendo en la buena dirección, creo que es un camino que es lento, que es poquito a poquito, pero que vamos yendo hacia un buen rumbo. Y quería pues comentaros un poquito este tipo de sucesos para los que no tengáis conciencia de ellos, pues ahora podáis buscar un poquito más de información, y para aquellos que tengáis conciencia pero no sepáis de estos casos o de este libro, por ejemplo, todos tienen libros escritos, el doctor Juan José López, la escritora Tessa Romero, creo que el último se llamaba 24 minutos fuera o algo así, podéis buscarlo en internet. Todos tienen libros que son muy interesantes de leer, y me parecía interesante hacer un vídeo sobre estos temas también. Espero que os haya gustado, no haberme extendido mucho. Recordad que os dejo el Instagram en la caja de comentarios. Todos aquellos sois bienvenidos a poder poner vuestra opinión o a poder poner algún tema interesante que os gustaría que se hablase. Daros las gracias a todos los que llegáis hasta aquí, los que compartís estos vídeos. Como siempre os digo, solo que sirvan para que una persona
cambie su creencia, abra los ojos, para mí ya será totalmente, me sentiré totalmente gratificado. Espero que podamos poco a poco ir empezando a ser una comunidad más grande, que todo esto nos interesa a todos, es por el bien de todos y que cuantas más mentes despierten, mejor será la sociedad y el mundo entero. Entonces, hasta la semana que viene, os deseo toda una semana llena de bendición y de amor. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.